Los elementos de un circuito se pueden conectar en serie, paralelo o mixto. Aquí tenemos conectados un circuito en serie. En un circuito en serie, los elementos se conectan uno a continuación del otro, como se observa en estos cables azules. Voy a encender el interruptor termomagnético y veremos que algunos de los elementos del circuito encienden. Si medimos el voltaje, desde el primero hasta el último foco, tendremos el voltaje total con el que estamos alimentando el circuito. En un circuito en serie, el voltaje se divide entre el número de cargas. Así es que si medimos de forma individual, veremos el voltaje que cada una de las cargas está consumiendo. El voltaje que recibe cada carga depende de su resistencia. De la misma forma, podemos conectar en serie otros elementos, como estas baterías que tenemos conectadas en serie. Si nosotros medimos el voltaje de manera individual en cada batería, veremos su valor. Pero en una conexión en serie, el voltaje de las baterías, medida desde la primera hasta la última, será la suma de los voltajes individuales de cada batería. Aquí tenemos el diagrama del circuito en conexión serie. Por lo que se refiere a la conexión de las cargas, los circuitos en serie se puede decir que tienen poca utilización en las instalaciones eléctricas de alumbrado y de fuerza. Sin embargo, la teoría de la conexión en serie resulta esencial para comprender lo que sucede en cada rama de un circuito eléctrico. La corriente que circula a través del circuito se calcula de acuerdo a la ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje sobre la resistencia total del circuito. En un circuito en serie, la resistencia total del circuito es equivalente a la suma de la resistencia de las cargas. Por lo tanto, la expresión queda E, que es el voltaje aplicado, sobre la suma de la resistencia de la lámpara 1, lámpara 2 y lámpara 3 respectivamente. Además, la caída de voltaje en cada resistencia se obtiene por la aplicación de la ley de Ohm, siendo el voltaje en cada carga igual a la corriente por la resistencia de la carga respectiva. Y la suma de cada uno de estos voltajes debe ser igual al voltaje suministrado al circuito eléctrico. En un circuito en paralelo, las cargas se conectan todas directamente a la fuente de alimentación. Podemos ver que cada foco se conecta respectivamente a los cables de alimentación del centro de carga. Así es que al activar el interruptor termomagnético, los focos recibirán el mismo voltaje, lo cual podemos comprobar al colocar las puntas del multímetro directamente en cada lámpara. También podemos conectar baterías en paralelo. Para ello, tomamos cada borne positivo de las baterías y lo llevamos a un solo punto. De la misma forma, los bornes negativos se conectan entre sí y se llevan a un solo punto. Ahora entonces tendremos un voltaje único y tendremos una capacidad mayor de corriente, dado que cada batería va a aportar la corriente nominal de cada una de ellas. Aquí tenemos el diagrama del circuito en conexión paralelo. Esta conexión resulta ser la más empleada tanto en alumbrado como en instalaciones eléctricas de fuerza. Aquí, todos los elementos o cargas se conectan a los conductores de la fuente de voltaje y por lo tanto, el voltaje es igual en cada uno de los focos. Cada carga demanda una corriente que es igual al voltaje sobre la resistencia, según la expresión de la ley de Ohm, y la corriente total que demanda el circuito es igual a la suma de las corrientes individuales de cada carga. Si se desea calcular el valor equivalente de la resistencia para las cargas conectadas en paralelo, se emplea la conocida fórmula de la suma de los inversos de la resistencia, como se muestra aquí en esta ecuación a la izquierda.